Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con el básico 3 y el 4, que es referente a vectores y a recorridos. Vamos a ver los tres. Tenemos básicamente lo que son recorridos y a partir de los recorridos se trata de ver si hay que hacer una búsqueda o no. Con lo cual lo primero que hay que tener bien claro es lo que es un recorrido y los tipos que hemos visto. Entonces hemos visto recorridos de secuencias, ¿eh? Una secuencia, pues directamente pues tenemos aquí pues inicio igual 5 por ejemplo, y int final igual a 20 por ejemplo, pues podemos hacer while inicio menor o igual que final, ¿eh? Lo que valga inicio, aumentarlo. O sea, este sería el ejemplo básico de lo que es un recorrido, desde un número hasta otro, incrementando de uno a uno, ¿eh? Entonces, el siguiente caso que tenemos es el recorrido de elementos metidos por la consola. Esto entre comentarios. Un recorrido de elementos metidos en la consola, pues sería pues pedir el número. Por ejemplo, hasta que se meta un cero. Y bueno, pues aquí tenemos que ir siguiendo, pidiendo los siguientes números. Y este sería el segundo caso de recorrido. Se podría poner, aquí iría lo que es el tratamiento del dato, pues podemos poner pues console.writeLine, has escrito, pues, no. Sería el ejemplo básico de un recorrido sobre una secuencia de números introducidos por la consola. Luego tenemos el siguiente recorrido típico, es el de los dígitos de un número. Imaginar pues que console.write pediríamos el número, y básicamente es, mientras que el número sea mayor que 0, pues hay que ir sacando el dígito, un dígito igual a el número módulo 10. Aquí iría el tratamiento del número, por ejemplo, console.writeLine, el dígito, y número igual a número partido por 10 para pasar al siguiente elemento. Este es el esquema de recorrido básico de los dígitos de un número. Y luego tenemos el siguiente caso, que es recorrer los elementos de un vector. Entonces, para declarar un vector, pues int vector igual a new int de, por ejemplo, pues 1, 7, 10, 4 y 22, los números que queramos dentro del vector. Y para recorrer un vector necesitamos un índice, que lo pondríamos a 0, porque el vector empieza en la posición 0, y cuando el índice sea menor que vector.length, que es la longitud del vector, pues podemos hacer console.writeLine de vector de int, que es el elemento que estamos mirando del vector, y índice más, o índice igual a índice más 1, para pasar al siguiente elemento del vector. Y esta sería la forma de recorrer un vector. O sea, aquí tenéis los diferentes tipos de recorrido
que hay sobre elementos. Sobre estos tipos de recorrido podemos calcular máximos, mínimos, contar la suma, contar elementos, contar cuántos cumplen una condición, todo lo que hemos visto que iría pues dentro del bucle el tratamiento de cada uno de los datos. Entonces luego, aparte de lo que son los recorridos sobre estas secuencias, tenemos las búsquedas sobre estos recorridos, ¿no? Entonces, ¿cómo se monta una búsqueda? Pues, por ejemplo, en este caso de aquí, ir descomentando cada uno de ellos, imaginar que yo quiero saber cuántos números entre inicio y final, bueno, cuántos no, imaginar que quiero saber cuál es el primer número entre inicio y final que sea múltiplo, pues, el segundo, sí, el segundo número que sea múltiplo de 7 entre estos dos. Claro, para hacer eso deberíamos primero contar los elementos que lo cumplen, con lo cual normalmente para este tipo de ejercicios necesitáis un contador que se pone a 0 para que cuente cuántos elementos cumplen la condición. Entonces, el elemento, tenemos aquí el elemento, debemos comprobar si cumple o no cumple la condición y contar el elemento, con lo cual, en este caso, el inicio, que es el número que estamos mirando, módulo 7 es igual a 0, quería decir que es múltiplo de 7, con lo cual incrementaríamos el contador porque hemos encontrado un número que cumple con los criterios de la secuencia. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, el segundo número de la secuencia que la cumpla, debería implementar el algoritmo de búsqueda, para el que hace falta una variable booleana, encontrado, por ejemplo. En principio es falso porque no lo hemos encontrado, y si estamos buscando el segundo número, aquí pondríamos que si contador es igual a 2, porque ya hemos encontrado el segundo número, entonces encontrado es igual a true. Entonces, en los casos de búsqueda solamente hay que pasar al siguiente elemento en caso de que no hayamos encontrado lo que buscábamos. O sea, el paso a la siguiente secuencia es cuando no hemos encontrado lo que buscábamos. Y en el bucle, para que el bucle termine cuando encontremos lo que buscamos o se acabe la secuencia, mientras que no se cumpla la condición de fin secuencia o no encontrado. Y este es el algoritmo básico de lo que sería una búsqueda, que aparte va contando los elementos que cumplen cierta condición. Si aquí no hubiera que fuera el primero que encontráramos, no nos haría falta el contador, porque si lo encontramos, ya directamente la condición nos diría que lo hemos encontrado. Entonces, al final, siempre tenemos que hacer, si encontrado, hacer unas acciones, y si no, encontrado, no le gusta, encontrado, vale. Aquí, pues, console.writeLine, pues, nos pedían el segundo número que es múltiplo de 7, pues el segundo múltiplo es más, y claro, aquí tenemos inicio, que es la variable que iba contando cuando hemos acabado, cuando hemos salido porque lo hemos encontrado. Esa variable, que es la que ha provocado que salgamos, es la que tiene el valor que nos interesa, y si no, pues sobre punto writeLine elemento no encontrado. Y este sería el primer caso de una búsqueda sobre elementos de una secuencia. Entonces, esto lo dejo entre comentarios y vamos a analizar el siguiente caso, o sea, una búsqueda de elementos introducidos por la consola. Es exactamente igual que la otra. En este caso, si tuviéramos que contar los elementos, pues exactamente igual. Tendríamos que declarar el contador para contarlos, encontrado igual a false. Esto siempre es lo mismo, siempre es tenemos que tener la variable booleana para saber si hemos encontrado o no, añadirle a la condición, meterla dentro de la condición de análisis del elemento para saber que ya hemos encontrado lo que buscábamos, proteger la siguiente entrada de datos con el encontrado, y al final, en función de lo que hayamos encontrado o no, pues sacar el resultado de lo que hay. Aquí básicamente, pues, si imaginar que buscamos el primer número que acabe cuando meta un 0, o si el número que ha introducido es múltiplo de 5, por ejemplo, ¿no? Hace falta pues un bool encontrado igual a false, porque no hemos encontrado lo que buscamos,
Entonces, si aquí tenemos el elemento, si el número que ha introducido módulo 5 es igual a 0, quiere decir que lo hemos encontrado, con lo cual ponemos encontrado igual a true. Protegeríamos la entrada, si no encontrado, entonces es cuando deberíamos hacer pedir el siguiente dato, ¿no? Y aquí al final deberíamos hacer exactamente lo mismo. Os comento esto. Si he encontrado, pues el número es pues el último que se ha introducido, que es num, que es el último número que se ha introducido, y si no, pues se terminó la secuencia. Elemento no encontrado, terminó la secuencia. Fijaros que es el algoritmo, lo que es la implementación de la búsqueda, es exactamente igual, pero dentro del recorrido de lo que sería pedir datos por pantalla. Se queda exactamente lo mismo. Entonces, el recorrido sobre lo que sería lo que serían los dígitos es exactamente lo mismo. Hacemos igual. Imaginar que queremos pues saber pues si tiene algún dígito que sea pues lo mismo, o sea, puedes hacer el mismo ejemplo, pues que un dígito que sea par, o sea, si tiene algún dígito que sea par, pues tenemos un bool encontrado, no hemos encontrado ninguno que sea par, entonces aquí deberíamos analizar después de coger el dígito, y dígito módulo 2 es igual a 0, quiere decir que hemos encontrado uno par, pues encontrado igual a true. Aquí en este caso podemos pasar al siguiente o no, si queréis lo podéis hacer siempre igual, si no encontrado, entonces dividimos por el siguiente y añadimos la condición al final del bucle. And not encontrado, y al final de la secuencia pues tendríamos exactamente lo mismo. Una vez que hemos acabado de hacer el recorrido, que es recorrido y búsqueda, pues si he encontrado pues el número tiene un dígito par, tiene algún dígito par, y si no, pues el número no tiene dígitos pares. Claro, es que es exactamente igual, con contador, sin contador, la situación que tengáis en cada caso. Esto pues vosotros mismos escribirlo, ponerlo en marcha, ver que os funciona, debugarlo, escritos aquí los ejemplos. Y lo último, lo que sería el caso del vector. El vector es exactamente igual, lo que pasa que la sintaxis parece que lía un poco más, porque tenemos que hacer al elemento número tal. Entonces, imaginar que queremos saber, pues, si... Pues bueno, pues más o menos lo que hicimos en la clase de repaso. Imaginar que pongo aquí de 14, 12 y 9, y queremos saber cuál es el segundo número múltiplo de 7, por ejemplo. Queremos que nos diga el segundo múltiplo número de 7, o si no lo tiene, pues que nos diga que no hay un segundo múltiplo de 7. Deberíamos tener para ello pues tanto un contador, primero vamos a contarlos, contador igual a 0, no tenemos múltiplos números de 7, y en caso de que, esto lo dejo para que se pueda ver por pantalla, si el número que estamos mirando, que es vector de IND, esto es lo que cambia cuando trabajamos con vectores, si el número que estoy mirando es módulo de 7, o sea, módulo 7 es divisible por 7, entonces quiere decir que el contador tenemos uno más. Esta sería la forma de contarlos. ¿Cómo añadimos la búsqueda? Dice, vale, como busco el segundo, me hace falta una variable booleana, encontrado, que la ponemos a false, y como estamos buscando que tenga dos divisores, que, bueno, el segundo número que sea divisible por 7, si contador es igual a 2, entonces quiere decir que lo hemos encontrado.
Entonces, una vez que los hemos encontrado, solamente incrementamos el índice si no hemos encontrado lo que buscamos. Y tenemos que añadir la condición de que no hayamos encontrado para salir del bucle de forma anticipada, y mientras que no hayamos encontrado lo que buscábamos. Entonces, una vez que hemos salido, exactamente igual, control C, control V, entonces si lo hemos encontrado, pues el segundo múltiplo de 7 es, claro, ¿el número cuál es? Fijaros que lo que tenemos es la posición, el índice donde se ha quedado, con lo cual valdrá vector de IND, que es el número que hay en esa posición, y está en la posición más IND. Y en otro caso, el vector no tiene dos elementos divisibles por 7. Este sería el caso, sería exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, la sintaxis es un poco más rara porque tenemos que acceder a vector de IND, que es el elemento que hay en la posición número IND, que es el que utilizamos para recorrer el vector. Entonces, aparte tenemos que tener claro cómo insertar y cómo eliminar elementos de un vector. Imaginar que tenemos este mismo vector. Y queremos, por ejemplo, eliminar el elemento in posición igual a 3. Imaginar que queremos eliminar el elemento que está en la posición número 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eliminar el elemento que está en la posición número 3? Tenemos que hacer un bucle que vaya IND, por ejemplo, que empiece en la posición y while ese elemento sea menor que vector.length, tenemos que ir incrementando el índice. Y claro, para eliminarlo debemos copiar en vector de IND, que es por donde vamos mirando, lo que haya en la siguiente posición, para ir desplazando hacia detrás. Como vamos a acceder a la última posición más una para poder copiar el último, el bucle debemos hacerlo hasta 1 menos de la longitud, bueno, 2 menos de la longitud, que es una posición menos del final del vector, porque si no nos daría fuera de rango al acceder a él. Y si queremos machacar el último elemento, pondríamos vector de el IND tal como quede, quedará en la última posición, igual a 0 para machacar ese contenido. Esta sería la forma de eliminar el elemento que está en la posición número 3. Imaginar que ahora lo que quiero, voy a poner entre comentarios, bueno, cojo estas dos, control C, lo pongo entre comentarios, e imaginar que ahora lo que quiero es insertar en la posición 3 el valor de 20, por ejemplo, un valor. Claro, para insertar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a desplazar por el final, porque si lo hago hacia aquí, cuando copio el elemento, me he cargado el elemento que quería insertar, ¿no? El elemento que quería insertar. Con lo cual debo hacerle el sitio desde el final. Tenemos que declarar una variable índice que empiece en vector.length menos 1, que es la última posición del vector. Pues ahora, mientras que índice sea mayor que la posición, porque vamos hacia atrás, tenemos que hacer índice menos menos para decrementar la posición. Y con esto vamos recorriendo los elementos desde el último hasta la posición. ¿Qué tenemos que hacer para cada uno? Pues en el vector de ese índice deberemos poner lo que hay en el vector de ese índice menos 1. Para ir copiando. Y al final, una vez que hayamos desplazado todos, en vector de la posición, que es donde queremos insertarlo, pondríamos el valor que queremos insertar. Y este sería el algoritmo básico de la inserción de un elemento, o sea, de un valor en la posición, en una posición dada de un vector.
Tener en cuenta que pues se puede mezclar los enunciados, es decir, pues insertar en el sitio donde se encuentre el primer elemento que cumpla tal, o eliminar el quinto elemento que cumpla no sé qué, o eliminar... ¿eh? Básicamente tenéis que saber combinar estos algoritmos, ¿eh? Cada una de estas cosas tenéis que saber combinarlas unas con otras, porque lo que se os va a pedir es que pues, sepáis hacer cada cosa de estas por separado y que sepáis capaz de juntar pues, dos o tres conceptos de estos juntos en un mismo algoritmo. ¿Eh? Y básicamente, pues esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Pues venga, pues mucha suerte, estudiad mucho y si tenéis cualquier problema, pues podéis dejarme una pregunta en los comentarios del vídeo, mandarme un correo al correo de la uni, lo que queráis. Venga, pues un saludo y suerte.